Bienvenidos a Todo es Contenido, un podcast donde hablamos del marketing real, del branded content, de creadores, de redes sociales y campañas de paid, del marketing de contenidos. Las marcas llevan años diciendo, queremos influencers. Mentira. Lo que quieren las marcas, las personas que hay detrás de esa empresa, son anuncios baratos que parecen o que parezcan contenido real. Quieren o querían vender a través de los influencers. Este es el episodio en el que vamos a tratar dos temas bastante interesantes, que es un poco la evolución de los influx y realmente a dónde está llevando a día de hoy y qué se está consiguiendo con ello, porque ha evolucionado bastante el concepto influ, persona que influencia, a lo que a día de hoy se está consiguiendo o llegando a conseguir, ¿no? Yo soy Miguel, soy el CMO, el responsable de marketing y co-founder de Ikari, plataforma líder en creación de contenido UGC para social, para paid, para e-commerce, para lo que haga falta, un marketplace con miles de creadores de contenido a disposición y listos para crear contenido para las marcas o para publicar en los perfiles de los creadores. Vamos ya con el episodio, que yo creo que es un tema bastante interesante y donde le podemos sacar bastante jugo con nuestra experiencia, ¿vale? Porque también hemos hecho cositas con influ, aparte de mi experiencia personal, y contar un poco cómo estamos viendo el paradigma, cómo está evolucionando el sector y lo que están haciendo las marcas a día de hoy, tanto bien como mal, porque la realidad es que ha habido un cambio, no solo en la mentalidad, sino en cómo ha evolucionado la profesión, por así decirlo, y los resultados, porque realmente, pues hace unos años las marcas pagaban por alcance, ¿no? Por realmente ese alcance se transformaba en ventas. Es la realidad, ¿no? Porque esos influencers que en los primeros, ¿no? En aquella época, cuando hacían unas campañas, pues vendían. La realidad es que vendían porque la gente les seguía y compraban todo lo que les decían. A día de hoy, levantamos una piedra y cualquiera es influ o micro, influ y lo que sea, ¿no? Ya no sabemos ni cómo se llaman, ¿no? Pero hay muchísimos, los usuarios de las redes no se acaban de fiar un poco de lo que dicen, excepto que realmente recomienden cosas que, coincidan, que interesa en el momento dado a esa persona que lo esté leyendo, escuchando o lo que sea. Su influencia en ventas, excepto grandes perfiles, evidentemente, es media-baja, por no decir baja del todo, ¿vale? Evidentemente, por aquel entonces, pues también se pagaba por ese postureo, por esos seguidores, por esa audiencia, por imagen. Pero ahora no. La realidad es que muchas marcas están entendiendo que cada euro invertido tiene que tener un retorno, tiene que tener un ROAS, ¿no? Si nos llevamos a campañas más de performance, tiene que haber KPIs de ventas, de rendimiento, de conversión. Y cuando una marca tiene 100, 500, 1000, 10.000 euros de presupuesto, empieza a hacerse preguntas muy incómodas. Por lo menos, a lo mejor no el community manager de turno, pero sí responsables que dicen dónde se mueve el dinero, ¿no? Y es que, oye, tengo 1.000 o tengo 5.000 euros para una campaña, ¿me los gasto en un único influencer o hago otras cosas? Porque claro, influ sí que te puede dar una publicación, un reel, una story, y intentar estimar cuánto alcance va a tener. Jamás, o en el 90%, 95% de las veces, un influencer te va a prometer ventas. No. Te va a intentar estimar un alcance estimado, y no en base a su performance de vídeos habituales, ¿no? Si un influ, imagínate un caso en el que pagamos 1.500 euros por un influencer, un precio medio, un influencer de unos 200, 300.000 seguidores que te puede tener un vídeo con views de 100.000, 200.000, 300.000, pero son sus vídeos que hablan de sus movidas personales, su entretenimiento que haga, ¿no? Cuando normalmente metemos una marca de por medio, ese alcance suele bajar a la mitad o menos, ¿no?
Entonces, bueno, hablamos de alcance, ni siquiera hablamos de venta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esos números siguen siendo bonitos, evidentemente siguen siendo buenos números, pero claro, por un lado, pues pensamos que son 1.500 euros invertidos en una campaña de performance nos habrían traído ventas, seguro, no sabemos cuántas, pero ventas seguro que nos habrían traído. Y luego pues hay otra serie de hándicaps, por ejemplo, que el vídeo no es tuyo, tú no tienes esa propiedad del vídeo, dependen muchísimo de su audiencia, del contexto sociocultural, político, económico, lo que sea, en el momento de publicar. No puedes iterarlo, es un único vídeo, una única pieza y una única bala. No puedes probar diferentes hooks para ver si quizás habría sido mejor otro inicio de vídeo. No es algo que se escale, es una bala, una buena bala, un cañón, sí, pero que como falle has perdido la batalla. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, claro, a la hora de distribuir presupuestos desde el área de social, desde el área de marketing digital, pues tienes que entender los riesgos de hacer marketing de influencer. Ojo, que si tienes partidas para esto y te da igual el performance y performance va por otro canal que no tiene nada que ver contigo, pues oye, estupendo, ¿vale? Pero hay alternativas y es lo que nosotros estamos viendo en Ikari y es un poco el objetivo del vídeo. Que lo que vuelvo a repetir, no es que sean una cosa u otra, sino que pueden ir de la mano. Esa alternativa, os pongo un ejemplo concreto, ¿no? Marcas con las que trabajamos que hacen influ, pero que también y cada vez más hacen contenido UGC con ads. Imaginad, se paga 180 euros, que es un vídeo premium de 60 segundos en Ikari, ¿vale? Le podemos meter incluso un par de hooks, un hooks extra, ¿no? Se le va a 200, 220 euros. Y luego le metemos 800 euros en paid a ese vídeo. Esos 800 euros van directamente a Meta, van directamente a TikTok Ads y tenemos dos piezas de vídeo realmente. Al tener un hook extra, pues serían 2 vídeos, cambiando el inicio, el gancho del inicio, simplemente. Y con eso la marca pues ahora puede segmentar bien la audiencia, enfocarla a los intereses que nos interese, al público sociodemográfico, realmente dirigirnos a venta pura y dura y testearlo en función de lo que nos interesa a nosotros, hacer un test A/B con esos 2 hooks, cada vídeo dedicarlo a una campaña específica con sus particularidades. Bueno, podemos hacer lo que queramos desde el punto de vista de performance. Aquí estamos comprando rendimiento, el mismo coste y en el que directamente con esos 800 euros o 1.000 o 1.200, ¿no? Si fuese 1.500 y lo comparamos con los 1.500 del Influ, el número de impresiones se triplica mínimo a la que pudiera darte ese vídeo de ese Influ, ¿no? Una campaña en Meta de unos 500, 600 euros aproximadamente, pues te puede dar perfectamente 700.000, 800.000 views, ¿no? Bien optimizado el coste por view, ¿no? Las impresiones, mejor dicho. Entonces, claro, en una batalla de performance, el UGC gana de goleada. No está compitiendo, en cierta manera, contra influencers, ¿vale? Compite contra anuncios y muchas veces, pues, contra otros anuncios funciona, pues, porque evidentemente es humano, es real, no tiene nada que ver con una imagen estática, ¿vale? Parece mucha menos publi, es un creador contando una historia, solucionando un problema, retiene más, genera confianza, porque evidentemente quien entra a TikTok o Instagram no quiere que le salte una publi de compra mi espejo, o sea, que simplemente ponga un espejo y ponga 50 euros, sino quiere ver el espejo dentro de un contexto, dentro de una casa, dentro de una historia, contando lo bien que queda con esta pared y tal y cual, ¿no? Un ejemplo que se me acaba de ocurrir mirando el espejo del despacho mientras cuento esto, ¿no? Pero me vale para absolutamente cualquier sector y producto. Y esto es realmente lo que quieren las marcas hoy, ¿no? Quieren retorno, porque estamos en una época en la que se mide cada euro.
los presupuestos de publi, excepto grandes marcas, se controlan muchísimo, se piden resultados, retornos y bueno, cuando queremos llegar a este punto, evidentemente la parte de marketing influencer funciona bien, sobre todo, bueno, dependiendo un poco del sector y del caso y demás, porque te da ese alcance, esa notoriedad de marca, ¿no? Pero cuando queremos retorno inmediato, queremos performance, resultados, ventas, leads, tenemos que mirar alternativas que son totalmente complementarias con la parte de influencer, ¿vale? Evidentemente, esto le ha afectado a los influx cuando antes era el canal prácticamente de venta, de la parte de social prácticamente, ¿no? Bueno, tenemos que vender, estupendo, vayamos a influx. Y ya no lo es, ¿no? Entonces, bueno, muchos influx están viendo un poco esa bajada. Nosotros en Ikari trabajamos con un número importante de influencers que muchos de vosotros seguramente conozcáis, no vamos a decir quiénes son, y que hacen contenido UGC, para marcas. Evidentemente tienen unas tarifas, diferentes, no, porque nosotros en Ikari, para quien no conozca Ikari, que es muy sencillito, porque en menos de un minuto te registras y ves un poco todo lo que hay dentro de la plataforma. Pero Ikari funciona con tarifas estándar, preestablecidas. Quiere decir que las marcas van a encontrar 3 tipologías de creadores en el que ahí los precios son fijos, es decir, como mucho van a pagar 180 euros, que es un creador premium, un vídeo de 60 segundos. Luego hay extras, como pueden ser un hook extra o publicar también en la cuenta del creador, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad es que desde 70 euros puedes tener vídeos, ¿vale? Luego hay lo que comentaba, influx, que esto es un poco el quid de la cuestión, que necesitan generar otras fuentes de ingreso y que nosotros trabajamos con ellos. Evidentemente, si publican en sus redes, ya no es esos 180, ¿no? Por así decirlo. Tienen sus tarifas personalizadas. Pero lo que es la generación de contenido para las marcas, lo hacen con estos costes, para que os hagáis una idea. Por eso es totalmente compatible y complementario. Nosotros no somos haters de los influencers. De hecho, para ciertas marcas en las que le ayudamos con la gestión, la estrategia de generación de contenido, de marketing digital, la parte de influencer es una patita que nosotros ayudamos a gestionar, y lo hacemos y es totalmente complementario con la parte de creación de contenido para las marcas, con la parte de crear contenido que venda, que tenga un retorno. Por eso el futuro no es el influencer perfecto, es el creador para nosotros que entiende de marketing, que entiende cómo el usuario que hay detrás de una pantallita quiere recibir ese contenido, quiere compartirlo, quiere comentarlo, ese contenido que empatiza y que las marcas cada vez más quieren parecerse a esos creadores. Por eso tiran del UGC, para que las cuentas de sus redes sociales puedan parecerse más a un creador de contenido o creadores de contenido que a una marca cuando llegas a su web y ves su catálogo. Hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Nos ayudáis muchísimo simplemente dejando un like, evidentemente suscribiéndose a la cuenta del podcast. Y son píldoras de contenido totalmente gratuitas que no monetizamos de ninguna manera, más allá de, oye, si trabajas en una marca, en una agencia, échale un ojo a Ikari, que seguro que le vas a sacar partido. Un abrazo.